Era una tarde inusualmente cálida en la bulliciosa ciudad de Atlanta. El sol colgaba alto en el cielo arrojando rayos dorados sobre la expansión urbana y el calor brillaba en las calles concurridas. En su elegante uniforme negro sin distintivos, la agente especial Tara Johnson navegaba por el familiar laberinto de tráfico mientras regresaba a la oficina de campo del FBI. Tara era una agente brillante y muy respetada, una de las pocas mujeres negras en un campo dominado por hombres blancos. Su presencia en la agencia no era solo un símbolo de diversidad, era un testimonio de su habilidad, resiliencia e incansable dedicación a la justicia. Hoy había sido particularmente agotador durante meses. Había estado rastreando a un notorio cartel de la droga que había aterrorizado varias ciudades. Su red era vasta, sus operaciones eran mortales, pero Tara finalmente se estaba acercando a un avance. Sentía en sus entrañas ese sexto sentido que todo agente experimentado desarrolla con el tiempo a pesar de las largas horas, las noches de insomnio y la presión constante. Sentía una inmensa sensación de orgullo por su trabajo. Había recorrido un largo camino desde el pequeño pueblo en el que creció y se había ganado todo el respeto que se le presentaba, pero hoy había una tensión incómoda en el aire. Tara no podía ubicarlo con exactitud, pero sintió un cambio, una perturbación, como si algo estuviera acechando más allá de su vista. Dejó de lado la sensación y la atribuyó al agotamiento. Después de todo, correr con 4 horas de sueño durante semanas seguidas podría volver paranoico a cualquiera, pero cuando giró hacia una de las avenidas principales de Atlanta, sus pensamientos fueron interrumpidos por la aparición repentina de luces azules intermitentes en su espejo retrovisor. Confundida, Tara miró a su dueño de la velocidad. No estaba acelerando. No había violado ninguna ley de tránsito que se le ocurriera. Como agente federal, estaba bien versada en las reglas de tránsito, y esto no tenía sentido. Con un suspiro, se detuvo lentamente a un lado de la calle, su mente corría por las posibles razones de la parada. Un auto de policía se detuvo detrás de ella y vio cómo emergía un oficial blanco alto y corpulento. Su expresión era dura e ilegible mientras se acercaba a su auto. Notó la forma en que su mano se cernía sobre la funda de su arma, un gesto que hizo sonar las alarmas en su mente. Esta no iba a ser una parada de tráfico de rutina. Tara, siempre tranquila y serena bajo presión, bajó la ventanilla y tomó su placa del FBI lista para explicar su posición. Buenas tardes, oficial, ¿hay algún problema? Preguntó cortésmente. Su voz suave y profesional. Había tratado con la policía en todos los niveles durante su carrera, y sabía cómo manejar estas situaciones. El oficial, cuya etiqueta con el nombre leía Daniels, no le devolvió el saludo. En cambio, sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras ladraba. Licencia y registro. Tara parpadeó momentáneamente, sorprendida por su tono brusco. Le tendió su placa del FBI, un escudo pequeño pero poderoso que usualmente difuminaba cualquier hostilidad potencial. Soy la agente especial Tara Johnson del FBI. Estoy de servicio, oficial, dijo manteniendo la voz tranquila, aunque los pelos de la nuca comenzaron a erizarse. El oficial Daniels apenas miró la placa antes de repetir con más fuerza, esta vez licencia y registro. El aturdimiento de despido. Tara se había encontrado con oficiales difíciles antes, pero había algo en la conducta de Daniel que la inquietaba. No se trataba solo de procedimiento o autoridad, era personal. Su tono goteaba un desprecio subyacente y la forma en que la miraba, apenas reconociendo sus credenciales, le provocó un escalofrío en la columna vertebral. La oficial Tara comenzó a mantener la compostura mientras decía: soy un agente federal, no he hecho nada malo, no hay necesidad de salir del vehículo. Daniels interrumpió, su voz aguda y autoritaria. Tara lo miró incrédula. Disculpe, preguntó. Su corazón se aceleró. No estaba segura de a dónde iba esto, pero no le gustaba. Tenía derechos. Como agente del FBI, sabía mejor que la mayoría que no había ninguna razón legal para que saliera del vehículo y sabía que cumplir podría empeorar las cosas. Sintió que aquí estaba en juego una dinámica de poder peligrosa, una que no podía ignorar. Dije, sal del vehículo, repitió Daniels con la voz aumentando de volumen. Su mano ahora agarraba la funda de su pistola y Tara notó la creciente multitud de transeúntes, sus ojos atraídos por la escena que se desarrollaba. Tara respiró profundamente, sopesando sus subastas. Podía negarse, pero había visto situaciones como esta salirse de control, especialmente para la gente de color. Tenía que pensar estratégicamente. A pesar de su entrenamiento, a pesar de su estatus, no era inmune a las duras realidades del sesgo racial. Lentamente abrió la puerta de su auto y salió, sus manos visibles en todo momento. Soy oficial obediente, pero necesito que entiendas que estoy en deber, oficial, dijo su voz firme a pesar de la oleada de adrenalina corriendo por sus venas. Daniel se burló, acercándose hasta que estuvo a centímetros de su rostro. No me importa si eres el presidente de los Estados Unidos, crees que puedes mostrar esa placa y hacer lo que quieras, no aquí, no hoy. Antes de que Tara pudiera responder, Daniels la agarró del brazo, torciéndolo detrás de su espalda y empujándola.
Bruscamente contra su auto un dolor agudo le recorrió el hombro cuando el frío metal de las esposas se apretó alrededor de sus muñecas. ¿Qué estás haciendo, Tergast? La incredulidad y la ira inundaron sus sentidos. Había estado en situaciones peligrosas antes de enfrentarse a criminales empedernidos, pero nunca la habían tratado con tanta indiferencia y hostilidad, y por alguien que se suponía que debía hacer cumplir la ley. Estás bajo arresto, dijo Daniel con su voz cargada de condescendencia, resistiéndose al arresto y obstruyendo la justicia. La cabeza de Tara daba vueltas. Esto no era solo un abuso de poder, era un ataque calculado a su identidad. Estaba siendo humillada, no porque hubiera infringido la ley, sino porque el oficial Daniels se negaba a verla como algo más que una mujer negra que necesitaba ser puesta en su lugar. Su placa del FBI, su autoridad, su posición, nada de eso le importaba. Los espectadores estaban grabando ahora, sus teléfonos capturaban cada segundo de su humillación. Tara sintió que su rostro se sonrojaba de ira y vergüenza, pero se negó a bajar la cabeza. No iba a darle a Daniels la satisfacción de verla quebrarse. Oficial Daniels, dijo con la voz temblorosa con furia controlada, estás cometiendo un gran error, cuando esto termine te arrepentirás. Daniel sonrió mientras la empujaba al asiento trasero de su patrulla. Ya veremos sobre ese agente, escupió, enfatizando el título como si fuera una broma. Mientras la puerta se cerraba de golpe, Tara miró por la ventana con la mente acelerada. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de algo más grande, una lucha por la dignidad, por el respeto, por la justicia, y ella sabía una cosa con certeza, esto no había terminado. Mientras el coche patrulla se alejaba de la escena, la mente de Tara se aceleraba, el rítmico latido de su corazón era ensordecedor en sus oídos, cada bache en el camino hacía vibrar las esposas clavándose en sus muñecas, un recordatorio constante del humillante arresto ilegal. Sus pensamientos comenzaban entre la ira y la incredulidad. Había sido entrenada para lidiar con situaciones que amenazaban la vida, para mantener la calma bajo una inmensa presión, pero nunca en un millón de años esperaba encontrarse a sí misma en este lado de la ley, una víctima de puro prejuicio racial. Desenfrenado desde su posición en el asiento trasero, Tara podía ver los tenues contornos de su teléfono vibrando dentro de su bolso que había sido arrojado en el asiento del pasajero. Sus instintos como agente federal entraron en acción. Su mente escaneó todos los protocolos potenciales que alguna vez le habían enseñado a buscar una salida a esta pesadilla, pero ahora mismo, en el asiento trasero de este coche patrulla, no tenía el control, y eso era lo que más la aterrorizaba. El oficial Daniels no había dicho mucho desde que la obligó a entrar en el coche, pero la mirada petulante en su rostro a través del espejo retrovisor lo decía todo. Tara casi podía sentir el peso de su satisfacción, como si creyera que le había enseñado una lección retorcida. Su corazón latía con fuerza mientras sus pensamientos se elevaban. Si esto salía mal, si no podía llegar a su espuma a tiempo, o si esta situación se intensificaba aún más, ¿quién sabía cómo terminaría esto? El coche patrulla se detuvo en un semáforo en rojo, y Tara aprovechó la oportunidad para mirar por la ventana. La gente la miraba, algunos negaban con la cabeza en desaprobación. Mientras otros grababan la escena, ella sabía que las cámaras estaban grabando, y parte de ella estaba agradecida de que este incidente fuera a ser expuesto. Daniels, sin saberlo, había entrado en el centro de atención. Y su arrogancia sería su perdición. De repente se desvió de la carretera principal y se detuvo en un callejón estrecho detrás de una hilera de viejos edificios en ruinas. Los sentidos de Terrace se agudizaron instantáneamente. La IA estaba aislada lejos del ojo público y su instinto gritaba que algo estaba mal. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde me llevas? Tara exigió, su voz firme pero mezclada con sospecha. Daniel no dijo nada, manteniendo sus ojos en la carretera. Sus labios se curvaron en una delgada sonrisa malévola que solo alimentó su ansiedad. La mente de Tara corría más rápido. ¿Planeaba darle una lección? Había escuchado historias de terror de personas de color llevadas a lugares aislados por oficiales corruptos, y su estómago se revolvió al pensar que esto no se suponía que sucediera, no en 2024, no en Estados Unidos, no a un agente del FBI, pero la realidad de la situación se derrumbaba a su alrededor. Su mente daba vueltas con planes de escape. Estaba entrenada en defensa propia e incluso con las manos esposadas a la espalda, sabía que podía dar pelea si llegaba el caso, pero su prioridad era reducir la situación. Daniels claramente no tenía idea con quién estaba tratando. Ella tenía poderosas conexiones en el gobierno y, más importante, conocía la ley mejor que la mayoría de la gente. No podía salirse con la suya. El auto se detuvo de repente, el motor seguía en marcha. Daniels se dio la vuelta en su asiento y la miró, sus ojos fríos carentes de cualquier humanidad. Durante un tenso momento, ninguno de los dos habló, el aire entre ellos se espesó con hostilidad tácita. ¿Crees que eres tan especial? No, dijo finalmente Daniels, su voz baja y goteando desprecio, mostrando esa placa, suena como si te hiciera intocable. Tara sostuvo su mirada, su mandíbula se tensó. Soy un agente federal, dijo de manera uniforme, lo que estás haciendo ahora es ilegal,
Necesitas liberarme inmediatamente antes de que esto empeore para ti. Daniels se rió entre dientes oscuramente, el sonido le envió un escalofrío por la columna vertebral, se inclinó más cerca, su rostro a solo centímetros del divisor de metal entre ellos. ¿Crees que el FBI te va a salvar? Ahí afuera en el mundo real. Nada de eso importa, eres solo otro criminal. El pulso de Tara se aceleró, pero se obligó a mantener la calma. Había visto a hombres como él antes. Hombres que prosperaban gracias al poder, que creían que el mundo les debía el control, pero ella nunca se había encontrado con alguien tan descarado, tan dispuesto a abusar de ese poder de una manera tan descarada. Mira, no sé cuál es tu problema, dijo Tara en voz baja pero firme, pero no soy tu enemiga. Estás cometiendo un gran error si me llevas sin causa, el departamento se enterará de esto, el público se enterará de esto, y te prometo que no acabará bien para ti. El rostro de Daniel se ensombreció por un momento. Tara pensó que podría golpearla, pero en su lugar golpeó el volante con frustración. Ustedes, los del FBI, siempre piensan que son mejores que el resto de nosotros, escupió, pero no saben cómo es aquí afuera, no saben cómo es ser un verdadero policía, se esconden detrás de sus placas y sus elegantes títulos, y creen que pueden pisotearnos. La mente de Tara dio vueltas, no se trataba de que ella infringiera la ley o se resistiera al arresto, esto era personal. Daniel vio su éxito, su posición como agente federal, como una amenaza para su frágil ego. Y el hecho de que ella fuera una mujer negra solo lo empeoraba para él. Su existencia era una afrenta a su sesgado sentido de superioridad. Yo no pedí esto, dijo Tara en voz baja, entrecerrando los ojos cuando encontró su mirada. Me abrí camino como cualquier otra persona, y ahora mismo estás violando todos los códigos de conducta del libro. La expresión de Daniel se torció en una mueca de desprecio. Código de conducta, repitió burlonamente. Aquí afuera el único código que importa es el mío. Sin previo aviso abrió la puerta y salió del auto por un breve segundo. Tara se preguntó si esta era su oportunidad de escapar, pero luego lo vio caminar a su lado. Abrió la puerta de un tirón, y la arrastró bruscamente, sus muñecas todavía atadas detrás de su espalda. Veamos qué tan dura eres ahora, murmuró tirándola hacia un pequeño edificio abandonado al borde del callejón. La mente de Tara corrió mientras tropezaba con el terreno irregular. Esto ya no se trataba solo de un arresto, se trataba de supervivencia, pero Tara había sido entrenada para momentos como este, no momentos de impotencia, sino momentos de estrategia donde necesitaba pensar varios movimientos por adelantado. Conocía sus derechos, y sabía que lo que Daniels planeara a continuación podría ser su perdición. Entraron al edificio, el aire estaba cargado con el olor a moho y descomposición, los pisos se arrastraban bajo sus pies, y la luz del estudio apenas iluminaba la habitación. Daniels la empujó hacia adelante y ella se tambaleó, pero logró recuperar el equilibrio. Ya sabes, dijo Daniel, rodeándola como un depredador acechando a su presa. Puedo hacer que todo esto desaparezca. Sin papeleo, sin informes. Coopera y olvidamos que todo esto sucedió. Tara apretó los dientes, esto era exactamente lo que había temido, el escenario estaba claro. Daniels quería algo de ella y fuera lo que fuera, no tenía intención de dárselo. ¿Qué XL quieres de mí, oficial?, preguntó, su voz goteaba sarcasmo. Ya no tenía miedo, estaba enojada y debajo de esa ira estaba calculando su próximo movimiento. Daniel se acercó, su aliento caliente en su rostro. Un poco de respeto sería un buen comienzo, tal vez un recordatorio de que la gente, como si no pudieras estar con Waltz, como si fueras el dueño del lugar. Los ojos de Tara se entrecerraron. Gente como yo. Daniel sonrió, una cosa cruel y fea, que apenas se parecía a una expresión humana. ¿Sabes exactamente a qué me refiero? Tara lo miró fijamente, las piezas de su retorcida visión del mundo encajando. Esto no se trataba de la ley o incluso de su placa, se trataba de raza. Daniels no era solo un policía corrupto, era racista, decidido a ponerla en su lugar, porque a sus ojos ella no pertenecía a una posición de autoridad, pero lo que Daniels no sabía era que había cometido el mayor error de su carrera. Tara estaba lejos de ser impotente, y en el momento en que cruzó la línea selló su destino. No creo que te dé cuenta de lo que estás haciendo, dijo Tara en voz baja, pero firme. Crees que tienes el control, pero esto se volverá en tu contra de formas que ni siquiera puedes imaginar. Daniels se rió, pero había un dejo de incertidumbre en su voz. No estaba acostumbrado a que la gente se le enfrentara, especialmente no a alguien como Tara. Ya veremos sobre eso, murmuró dándole la espalda, y en ese momento Tara lo supo que la marea estaba a punto de cambiar el edificio al que Daniels había arrastrado a Tara. Era una estructura decrépita, como abandonada durante años. La pintura se descascaró de las paredes exponiendo madera podrida, y el leve olor a descomposición llenó el aire. Una única bombilla parpadeante arrojó sombras espeluznantes a través de la habitación, amplificando la tensión. Tara se quedó quieta observando su entorno mientras sus manos permanecían atadas detrás de ella. Su mente corría con posibles estrategias. El entrenamiento táctico de Cuántico hizo eco en su memoria. Mantén la calma.
Deshazte de la habitación, evalúa las debilidades, pero ahora mismo no tenía armas ni respaldo y sus manos estaban esposadas. Todo lo que tenía era su ingenio, su entrenamiento y el conocimiento de que su identidad como agente del FBI cuando se revelara haría estallar esta situación de par en par. El oficial Daniels se apoyó en una mesa cubierta de peridoto desgastada mirándola con un aire de arrogancia. Su expresión SMUD le dijo a Tara todo lo que necesitaba saber. Él creía que tenía todo el poder aquí, pero ella también sabía algo más. La arrogancia, como siempre, ha cegado a las personas a sus vulnerabilidades. El aire entre ellos crepitaba con tensión tácita. La expresión de Daniel, la sonrisa burlona, creció cuando se acercó unos pasos más. Pareces estar pensando mucho en algo. Se burló preguntándose cómo terminaste aquí, ¿eh? Tara no respondió. En cambio, sostuvo su mirada negándose a dejarle ver el miedo o la incertidumbre que ocasionalmente cruzaban por su mente. Ya no estaba pensando solo en sí misma. Estaba pensando en todas las personas de color que habían experimentado algo como esto, pero nunca habían tenido la oportunidad de defenderse. Daniels no era solo un mal policía, era un síntoma de un sistema roto. Daniels caminó hacia ella con los ojos entrecerrados como si tratara de descifrar los pensamientos que pasaban por su cabeza. Es gracioso, tipos del FBI, dijo rodeándola lentamente. Caminas como si fueras intocable. Muestras tu placa, sacas tu rango y esperas que la gente como yo retroceda, pero he estado aquí el tiempo suficiente para saber cómo manejarlo. Tu tipo. Tara apretó los dientes. Mi tipo, repitió su voz firme, pero mezclada con desafío helado. La sonrisa de Daniels amplió sus verdaderos colores en plena exhibición. Oh, sí sabes a lo que me refiero. Ustedes creen que pueden elevarse por encima de su posición. Ponte una placa y todo cambia, pero no es así. En el fondo siempre será. Se interrumpió dejando el insulto colgando en el aire. La tensión entre ellos se había vuelto palpable. Tara sabía que tenía que andar con cuidado. Este hombre era volátil y su ego era frágil, pero al mismo tiempo ella había terminado de jugar bien, había sido paciente, había tratado de razonar con él, pero estaba claro que Daniels estaba más allá de la razón. Ahora se trataba de supervivencia en estrategia. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo Tara, su voz fría y cortante a través del aire viciado. ¿Crees que este uniforme te da el derecho de juzgar y castigar a las personas según el color de su piel? ¿Crees que esta placa te da poder sobre personas como yo? Pero estás equivocado. Solo eres un cobarde escondido detrás de tu placa. Los ojos de Daniel parpadearon de ira. Mira tu boca, gruñó, acercándose, su rostro contorsionándose en una burla. No estás en posición de hacer acusaciones. Tara sonrió. No, entonces, ¿qué es esto? ¿Crees que arrastrarme a un edificio abandonado me asustará? ¿Crees que esto me hará someterme? Levantó la barbilla encontrando su mirada con desafío inquebrantable. Eres patético. El rostro de Daniel se puso de un profundo tono rojo mientras apretaba los puños a los costados. Por un momento Tara pensó que podría golpearla, pero en cambio respiró profundamente tratando de recuperar el control de la situación. Podría terminar con tu carrera ahora mismo, gruñó. Podría asegurarme de que nunca más uses esa placa. Tara levantó una ceja, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa cómplice. ¿Realmente vas a terminar con mi carrera? ¿Sabes quién soy? Permitió que el silencio se extendiera entre ellos antes de continuar. No tienes idea en qué tipo de problema estás metido. Daniels vaciló solo por un momento, pero fue suficiente para que Tara tomara la delantera. Sabía que lo tenía nervioso. Ahora las grietas y su compostura comenzaban a mostrarse. Su bravuconería se estaba desmoronando, y ella iba a usar eso para ella ventaja. Antes de que Daniels pudiera responder, un ruido repentino desde afuera rompió la tensión. El sonido de neumáticos chirriando al detenerse resonó a través del estrecho callejón, seguido por el zumbido distintivo de un motor de automóvil al ralentí. Cerca, el corazón de Tara se llenó de lágrimas. ¿Alguien finalmente notó lo que estaba sucediendo? Daniel puso rígida su cabeza, chasqueando hacia la dirección del ruido. Sus ojos se lanzaron de nuevo a Tara. La sospecha cruzó por su rostro. ¿A quién llamaste?, exigió su voz elevándose por el pánico. Tara no pudo evitar sonreír, una lenta y peligrosa sonrisa que envió un escalofrío por la columna vertebral de Daniel. Yo no llamé a nadie. Su voz goteaba con fingida inocencia. Tal vez es solo karma alcanzándote. Daniels dio unos pasos hacia atrás. Su mano instintivamente buscó su arma. Quédate aquí, ordenó, su voz temblando ligeramente. Se dio la vuelta y salió furioso del edificio, dejando a Tara sola en la habitación poco iluminada. Tan pronto como estuvo fuera de la vista, Tara cambió su enfoque. Esta era su oportunidad. Sus ojos escanearon la habitación en busca de algo que pudiera usar. Vio un viejo clavo oxidado que sobresalía de la mesa de madera. Cerca no era mucho, pero podría ser suficiente. Se movió rápidamente usando la uña para abrir la cerradura de sus esposas. No fue fácil, pero años de entrenamiento del FBI le habían enseñado a Tao cómo mantener la calma y la concentración en situaciones como esta. Después de lo que pareció una eternidad, la cerradura se abrió con clic y las esposas cayeron de sus muñecas. Tara se frotó las manos doloridas. Una sensación de alivio la invadió, pero no podía relajarse todavía. Daniels todavía estaba allí afuera, y no tenía idea de lo que estaba planeando. Tenía que moverse rápido, arrastrándose hacia la puerta. Tara apareció con cautela. Podía ver a Daniel parado cerca de su patrulla discutiendo con alguien. Un hombre vestido
De civil alto con hombros anchos y un comportamiento tranquilo pero autoritario, el hombre tenía los brazos cruzados manteniéndose firme mientras Daniels gesticulaba salvajemente, su frustración evidente en cada movimiento. Los ojos de Tara se abrieron cuando reconoció al hombre. Era Jason Morales, su colega de la FBI, y una de las pocas personas en las que confiaba completamente. El alivio corrió por sus venas. Morales era uno de los mejores agentes de la agencia, conocido por su sensatez y habilidad para calmar cualquier situación. Si alguien podía sacarla de este lío, era él. Daniels estaba demasiado distraído para notar a Tara mientras salía del edificio y se acercaba a ellos. Mientras se acercaba podía escuchar fragmentos de su conversación. Te digo que es peligrosa, estaba diciendo Daniels, su voz aguda con desesperación. Se estaba resistiendo al arresto, no tenía elección. Morales levantó una ceja, su expresión tranquila pero inflexible. ¿Es así?, dijo en voz baja. Sus ojos se movieron hacia Tara, que ahora estaba parada a unos metros detrás de Daniel. Entonces, ¿por qué está parada ahí sin sus esposas, luciendo muy en control? Daniel se dio la vuelta, su rostro se contorsionó por la sorpresa y la furia cuando vio a Tara parada allí libre de sus ataduras. ¿Cómo lo hiciste? Tara dio un paso adelante, sus ojos se fijaron en Daniels. Has perdido a Daniels, dijo su voz tranquila pero llena de tranquila autoridad. Se acabó. Morales tomó un paso más cerca de Daniels, su voz suave pero peligrosa. Te sugiero que entregues tu placa y tu arma oficial. Daniels, hoy cruzaste una línea que no puedes descruzar. Daniels, su rostro se volvió ceniciento. No puedes hablar en serio, tartamudeó, sus ojos moviéndose entre Tara y Morales. Ella es una criminal. No. Morales interrumpió, su tono gélido. Ella es un agente del FBI y acabas de cometer el peor error de tu vida. La mano de Daniel se cernió sobre su funda, pero dudó por un momento. Tara se preguntó si podría hacer algo imprudente, pero la realidad de la situación pareció hundirse lentamente. De mala gana, Daniel se quitó la placa de su uniforme y se la entregó a Morales. El peso de sus acciones pareció aplastarlo mientras permanecía allí, su arrogancia desmoronándose bajo la gravedad de su caída. Tara observó cómo el hombre que había estado tan ansioso por humillarla ahora estaba derrotado, expuesto como el oficial racista corrupto que realmente era. Pagarás por esto, Daniel murmuró, su voz apenas audible, pero la amenaza en sus palabras era clara. Tara se acercó, sus ojos ardían de intensidad. No, Daniels, pagarás por lo que has hecho, y luego los derribaremos a todos, dijo Tara con voz firme, cada uno de ellos. Mientras ella y Morales estaban allí, el sonido distante de las sirenas llenaba el aire. Asuntos Internos llegaría pronto y las ruedas de la justicia comenzaban a girar. Pero para Tara este no era el final, era solo el comienzo. Pensó en todas las personas con las que había trabajado a lo largo de los años, las víctimas, los sobrevivientes, las familias destrozadas por la injusticia. Ellos fueron los que la mantuvieron en marcha, quienes le recordaron por qué hizo lo que hizo, y ahora más que nunca sintió un renovado sentido de propósito. Volvamos a la estación, dijo Morales mirando hacia el coche patrulla donde estaba sentado Daniel con la cabeza gacha. Hay mucho papeleo que presentar y estoy seguro de que Asuntos Internos tendrá muchas preguntas para nosotros. Tara asintió, pero mientras se dirigían al auto, su mente ya estaba corriendo por delante. No estaba contenta de sentarse y dejar que el sistema se encargara de esto con demasiada frecuencia. La justicia se retrasaba o peor aún, se negaba por completo. Se aseguraría de que eso no sucediera esta vez. Mientras conducían de regreso a la comisaría, Tara miró por la ventana. Sus pensamientos eran un torbellino de planes y posibilidades. Pronto se reuniría con su superior y presionaría para que se hiciera una investigación completa, no solo sobre Daniels, sino sobre todo el departamento de la ira. La podredumbre era más profunda que solo un hombre y estaba decidida a exponerla, pero también había algo más en su mente, algo personal. Daniels había cruzado una línea con ella hoy, no solo como agente de la ley, sino como mujer negra. Había tratado de despojarla de su dignidad para reducirla a un estereotipo y usar su poder para oprimirla, pero ella había contraatacado, y ahora se iba a asegurar de que todas las personas que alguna vez habían estado en su posición tuvieran la oportunidad de contraatacar también. Cuando llegaron a la comisaría, Tara respiró profundamente. Podía ver a los periodistas reunidos afuera, las cámaras destellando mientras intentaban echar un vistazo a la escena. Esto iba a ser grande, los medios se lo tragarían y el público exigiría respuestas. Buena, Tara pensó, déjenlos. Mientras salía del auto el aire frío de la noche golpeó su rostro, pero apenas se dio cuenta su concentración era nítida, su determinación inquebrantable. Daniels, era solo el comienzo. El precinto estaba zumbando cuando Carrara y Morales cruzaron las puertas. Las luces adentro se sentían duras y la tensión en el aire era palpable. No era frecuente que Asuntos Internos entrara a un departamento de policía tan rápidamente, y la llegada de sus SUV negros afuera había enviado ondas de choque a través del edificio. Tara entró con una expresión serena, pero por dentro podía sentir el peso de lo que estaba por venir. Los susurros ya habían comenzado. Los policías que habían mirado hacia otro lado cuando Daniels hizo lo que hizo de repente estaban nerviosos, sus rostros de Asuntos Internos tensos por la ansiedad. Sabían que el juego había terminado. Mientras se movía por el precinto las cabezas se
Giraron oficiales que habían ignorado su presencia antes, ahora estaban hiperconscientes de cada paso, sus ojos se movían de un lado a otro en confusión y pánico, no estaban seguros de qué hacer, inseguros de cómo reaccionar ante el hecho de que la mujer que se suponía que era una de repente, se habían convertido en el catalizador de una importante investigación. A Tara no le importaba que no estuviera aquí por ellos, estaba aquí por la justicia. Punto. El agente Williams gritó desde el frente de la sala. Tara se volvió para ver al agente Callahan de Asuntos Internos acercándose a ella. Sus ojos azules acerados la evaluaron cuidadosamente. Su cuerpo delgado se movía con un aire de tranquila autoridad. Tara asintió cuando se conocieron. Ya comenzamos a interrogar a los oficiales de servicio, pero tenemos un problema más grande en nuestras manos. Levantó una ceja más grande que la de Daniels. La mirada de Callahan se desplazó hacia el bullpen donde los oficiales estaban sentados en sus escritorios fingiendo trabajar, pero claramente escuchando. Le hizo un gesto para que lo siguiera a una de las salas de entrevistas cercanas, lejos de oídos curiosos. Una vez dentro, la puerta se cerró con un fuerte clic y Callahan tomó asiento. Su expresión era sombría. Daniels es solo la punta del iceberg. Hemos estado investigando este precinto durante meses, pero no teníamos lo suficiente para avanzar hasta ahora. Tara cruzó los brazos apoyándose en la mesa. ¿Qué estás diciendo? Callahan suspiró pasándose una mano por el cabello corto y cortado. Hay una red aquí, policías corruptos, encubrimientos, informes falsificados. Daniels era su ejecutor, pero no estaba trabajando solo, algunos de los altos mandos lo han estado protegiendo, encubriéndolo cada vez que cruzaba la línea, sospechamos sobornos, coerción e incluso vínculos con pandillas locales. Tara sintió un escalofrío que la recorrió. Había sospechado corrupción dentro del distrito, pero no a esta escala. ¿Qué tan alto llega esto? Los ojos de Callahan se endurecieron. El corazón del capitán Morgan dio un vuelco. El capitán Morgan era el oficial al mando del distrito, un hombre muy respetado en el departamento que había servido durante más de 20 años, era visto como intocable, un símbolo de autoridad y respeto. Si él estaba involucrado, entonces esto era más grande de lo que ella jamás había imaginado. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja. Callahan asintió. Tenemos suficientes pruebas para iniciar una investigación completa, pero necesitamos más. Ahí es donde entras tú. Tara frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Necesitamos a alguien dentro. Callahan dijo inclinándose hacia adelante. Alguien que pueda acceder a los archivos, los registros que han sido enterrados. Necesitamos saber quién más está involucrado. Esta comisaría está podrida hasta la médula y si no nos movemos con cuidado destruirán la evidencia antes de que podamos llegar a ella. La mente de Tara se elevó. Había venido a la comisaría buscando justicia para ella misma por lo que Daniels le había hecho, pero ahora se le pedía que hiciera mucho más para infiltrarse en un sistema corrupto desde adentro. Era peligroso y si no tenía cuidado podría destruir su carrera o algo peor, pero también sabía que esto era más grande que ella. Se trataba de exponer la podredumbre sistémica que había permitido que personas como Daniels prosperaran. Si ella no daba un paso adelante, ¿quién lo haría? Lo haré, dijo con voz firme. Callahan parecía aliviado, pero aún serio. Bien, pero debes tener cuidado. Morgan es inteligente. Si huele incluso un poco de esto, lo enterrará todo antes de que podamos actuar. Tara asintió. Entiendo. Callahan se puso de pie. Su expresión era todavía tenso. Estaremos en contacto. Mientras tanto, mantén la cabeza baja. Finge que nada cambia. No podemos permitirnos ningún desliz. Accedió Tara estrechando su mano, antes de que saliera de la habitación. Mientras ella estaba sola en el espacio tranquilo, su mente se agitaba con el peso de sus decisiones. Estaba a punto de sumergirse más profundamente en un juego peligroso, y las apuestas eran más altas de lo que había anticipado. Tomando una respiración profunda, salió de la habitación y regresó a través del precinto. Esta vez notó los cambios sutiles, las miradas cautelosas, los oficiales que evitaban su mirada, las conversaciones tensas que se detuvieron cuando ella pasó caminando. La atmósfera estaba cargada de sospecha, y quedó claro que lo que sea que estuviera sucediendo aquí iba más allá de un solo policía malo. Morales la estaba esperando junto a su escritorio, su expresión ilegible. ¿Cómo te fue?, preguntó en voz baja. Tara miró a su alrededor asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Están investigando todo el precinto. Daniels no es el único, hay toda una red aquí, y el capitán Morgan está en la cima. Los ojos de Mora se abrieron, pero rápidamente recuperó la compostura. Morgan, eso es enorme, lo sé, dijo Tara sentada abajo, y pasándose una mano por el pelo, pero necesitan más pruebas, y quieren que las consiga. Morales la miró fijamente por un momento, claramente sopesando los riesgos en su mente. Eso es peligroso, Tara. Si Morgan se entera no lo hará. Ella interrumpió. Tendré cuidado. Morales apoyado de lado contra su escritorio. Te cubro las espaldas, lo sabes bien, lo que necesites estoy
Aquí Tara le dio una pequeña sonrisa apreciativa. Gracias Morales, necesitaré toda la ayuda que pueda conseguir. Los siguientes días fueron un borrón de trabajo rutinario e investigación sutil. Tara mantuvo la cabeza gacha tal como Callahan le había instruido, pero detrás de escena estaba cavando. Comenzó por calmarse a través de viejos archivos de casos, buscando cualquier discrepancia, cualquier patrón que apuntara a Daniels y sus cómplices. No tardó mucho en que las piezas encajaran. Había informes que habían desaparecido misteriosamente, arrestos que habían sido desestimados silenciosamente y quejas contra oficiales que habían sido enterradas en burocracia, y en el centro de todo estaba Daniels, siempre involucrado de alguna manera, pero a medida que Tara cavaba más profundo comenzó a descubrir algo aún más preocupante. Allí eran rumores. Entre los oficiales corrían rumores de que Daniels había estado involucrado en algo más que un acoso rutinario. Había acusaciones de fuerza excesiva e incidentes aún peores de brutalidad que nunca se habían denunciado. Cuanto más descubría, más claro se hacía que Daniels había sido protegido de las consecuencias de sus acciones por una red de oficiales corruptos. Tara sabía que tenía que tener cuidado todos los días. La tensión en el recinto crecía. Los oficiales que una vez la habían ignorado ahora la observaban de cerca, y podía sentir los ojos de los corruptos siguiendo cada uno de sus movimientos, pero no se echó atrás. No podía. Una tarde, mientras Tara revisaba otra pila de archivos, Morales se acercó a ella con una mirada sombría en su rostro. Tenemos que hablar, dijo. Echó un vistazo en silencio alrededor de la habitación. Tara frunció el ceño, pero lo siguió fuera del recinto y hacia un callejón tranquilo cercano. La expresión de Morales estaba preocupada y podía decir que algo andaba mal. ¿Qué es?, preguntó. Su pulso se aceleró. Morales vaciló y luego se inclinó más cerca. Creo que te están siguiendo. A Tara se le cayó el estómago. ¿Qué quieres decir? Escuché a algunos de los oficiales hablando. Morales dijo, su voz baja. Saben que alguien ha estado investigando casos viejos, aún no saben que eres tú, pero están sospechando. Si no tienes cuidado lo descubrirán. Tara apretó los puños, el peso de la situación presionándola. Sabía los riesgos al entrar en esto, pero escucharlo confirmado hizo que el peligro se sintiera demasiado real. ¿Qué hacemos?, preguntó con su voz tensa. Morales miró a su alrededor asegurándose de que no los estuvieran observando. Tenemos que movernos rápido. Cualquier evidencia que hayas reunido, necesitamos llevársela a Callahan. Ahora Tara asintió con la cabeza, levantándose. Había reunido lo suficiente para hacer un caso, pero si los oficiales corruptos la seguían no dudarían en destruir todo para lo que había trabajado. El reloj estaba corriendo. Déjalo ir, dijo con voz firme. Se apresuraron a regresar al precinto. Moviéndose rápido pero con cuidado, Tara se reunió los archivos que había recopilado. Su corazón palpitaba con fuerza mientras sentía el peso de cada decisión presionándola. Este era el momento en el que había estado trabajando. Mientras ella y Morales salían del recinto en dirección a un lugar seguro para encontrarse con Callahan, Tara no podía quitarse la sensación de que algo estaba mal. Las calles estaban tranquilas, demasiado tranquilas, y cada sombra se sentía como una amenaza acechando fuera de la vista, pero dejó el miedo a un lado. Este era el momento para el que se había estado preparando. Iba a derribar todo el sistema corrupto, sin importar lo que costara. Mientras Tara Morales salía del recinto, el peso de su misión se posaba pesadamente sobre sus hombros. Las calles afuera estaban inusualmente tranquilas, con solo el zumbido ocasional de un auto que pasaba o el murmullo distante de una conversación flotando en el aire. La ciudad se sentía diferente. Esta noche, como si sintiera la tormenta inminente a punto de estallar dentro de sus muros. Los archivos que Tara llevaba eran una bomba esperando a explotar, y ella lo sabía. Dentro de ellos estaba la verdad sobre Daniels, sobre el capitán Morgan, y la red de corrupción que había supurado durante mucho tiempo en el recinto. Pero más que eso, estos archivos representaban una oportunidad mucho mayor para la redención por la justicia, y para que el sistema finalmente rinda cuentas. Cuando llegaron al auto de Morales estacionado a una cuadra de distancia, abrió la puerta con un clic. Hizo un gesto para que Tara entrara. Habían planeado encontrarse con Callahan en un lugar seguro, un espacio de oficina anodino utilizado por asuntos internos para operaciones encubiertas. Se suponía que sería una entrega rápida, pero Tara no podía quitarse la inquietud de que algo no se siente bien. Murmuró, su mano flotando justo encima de la manija de la puerta del auto. Morales, ya sentado detrás del volante, la miró con preocupación. Estamos haciendo todo según el libro, le aseguró, aunque su voz tenía un dejo de duda. Terminemos con esto de una vez. Tara dudó por otro segundo antes de finalmente deslizarse en el asiento del pasajero. Dejó los archivos cuidadosamente en su regazo, sus dedos trazando los bordes de la carpeta. Manala, cada documento dentro había sido una lucha para descubrir una pieza de un rompecabezas más grande. No estaba segura de haber comprendido por completo todavía, pero ahora no había vuelta atrás. Cuando Morales encendió el motor, el auto retumbó a la vida y se alejaron de la acera. Los ojos de Tara parpadearon hacia el espejo retrovisor, escaneando la calle. Detrás de ellos la paranoia había asentido en los bordes de su mente, y no pudo evitar sentir que los estaban siguiendo.
Pero la calle detrás de ellos estaba vacía salvo por unos pocos autos estacionados, y un peatón solitario que cruzando al final de la cuadra. Necesito saber algo, Morales, dijo después de unos minutos de tenso silencio. Sus ojos permanecieron enfocados en la carretera, pero su voz ahora era más tranquila, más seria. ¿Qué es eso?, preguntó Tara, todavía mirando alrededor de la calle mientras conducían. ¿Cuándo termine todo esto? ¿Crees que vendrán por ti? Por nosotros, Morales. Los nudillos apretaron el volante y Tara pudo ver el estrés escrito en su rostro. Esta ya no era solo una investigación de rutina, esto era peligroso. Terasi inclinó su cabeza hacia atrás contra el asiento. Tal vez, pero ya cruzamos esa línea, no podemos parar ahora. Se lo debemos a las personas que han sido lastimadas, a los que Daniels y su equipo han pisoteado durante años. Tenemos que exponerlos. Morales no respondió de inmediato, simplemente asintió como si aceptara el peso de su decisión. Condujeron por la ciudad, un intenso silencio, la noche se cerraba a su alrededor, las calles se volvieron más desoladas a medida que se acercaban a las afueras, dejando atrás las luces oscuras y las aceras concurridas por caminos tranquilos y vacíos. Tara no podía deshacerse de la sensación de ser observada, pero no había nadie detrás de ellos, al menos todavía no. Cuando finalmente entraron al estacionamiento del discreto edificio de oficinas, la tensión en el auto era espesa. El pequeño edificio sin marcar parecía abandonado, sus ventanas eran oscuras y su exterior anodino, perfecto para una reunión encubierta. Callahan lo había elegido con cuidado. Tara agarró la carpeta y salió del auto, respirando profundamente para calmar sus nervios. Morales la siguió, escaneando el área con la misma energía cautelosa que Tara había sentido toda la noche. Se acercaron. La entrada principal, sus pasos resonando en el silencio. Tara alcanzó la puerta, pero antes de que pudiera abrirla un leve clic atrajo su atención. Congeló sus instintos gritándole. Morales, susurró su voz tensa. Él se detuvo en seco mirándola con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Antes de que Tara pudiera responder, el sonido de los neumáticos chirriando contra el asfalto rompió el silencio. Un UV negro llegó a toda velocidad por la calle, sus faros cortando la oscuridad como cuchillos. Se detuvo al final del estacionamiento, y las puertas se abrieron de golpe. Hombres armados intactos, equipo médico derramado, sus rostros oscurecidos por máscaras negras. El corazón de Tara se aceleró. No eran policías, eran algo más, mercenarios, tal vez músculos contratados. Corre, gritó agarrando a Morales por el brazo. Se lanzaron hacia el costado del edificio corriendo hacia las sombras. Mientras los hombres armados se acercaban, los disparos estallaron detrás de ellos, las balas rebotaron en el pavimento y las paredes mientras corrían para cubrirse. La respiración de Tara llegó en ráfagas agudas, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras la adrenalina buscaba por sus venas. No podía creer que esto estuviera pasando. Alguien, probablemente Morgan, había enviado a estos hombres para silenciarlos, para enterrar la evidencia para siempre. Se agacharon detrás de un contenedor de basura en el callejón, el olor acre de la basura llenando el aire. Morales se agarró el costado haciendo una mueca de dolor. ¿Golpeaste, Tara?, preguntó, el pánico aumentando en su voz. No, Morales, jade, o con acento agudo, solo sin aliento. Tenemos que salir de aquí. Tara asintió mirando a la vuelta de la esquina para evaluar su situación. Los hombres estaban barriendo el área, moviéndose en una formación cerrada mientras escaneaban el callejón. Se estaban acercando rápido y Tara sabía que no se detendrían hasta que la encontraran a ella y Morales. Tenemos que separarnos, Tara, susurró su mente levantándose. Los alejaré. Lleva los archivos a Callahan. Morales negó con la cabeza con vehemencia. De ninguna manera, no te dejaré, tienes que hacerlo. Tara insistió en que es la única manera. Estaré bien, pero esos archivos son la clave de todo. Si se destruyen, se acabó. Morales vaciló, su rostro desgarrado por el conflicto, pero sabía que ella tenía razón. Con un profundo suspiro, tomó los archivos y los tomó de sus manos. Ten cuidado, susurró. Tara asintió aquí, ojos duros con determinación. Me iré. Sin decir otra palabra, Morales se escabulló moviéndose rápidamente a través de las sombras mientras hacía su escape. Tara esperó unos segundos más, su corazón martilleaba en su pecho antes de salir corriendo en la dirección opuesta. El mercenario la vio casi de inmediato gritando órdenes mientras le daban persecución. Las piernas de Tara ardían mientras corría por el callejón, el sonido de botas tronando detrás de ella. Zigzagueó por el laberinto de callejuelas, agachándose detrás de los autos y deslizándose por pasajes estrechos para despistarlos, pero eran implacables y no importaba qué tan rápido corriera. Se estaban acercando. Finalmente Tara dobló una esquina y se encontró cara a cara con un callejón sin salida. Su corazón se hundió, no había ningún lugar para correr. Giró su espalda contra la pared mientras los mercenarios avanzaban, sus armas apuntando a su extremo de la línea. Uno de ellos gruñó dando un paso adelante con una sonrisa amenazadora. Entrega los archivos y tal vez te dejemos vivir. Tara apretó los archivos, ya estaban fuera de su alcance, pero no podía Hazel saber que necesitaba comprarle más tiempo a Morales. No los tengo, dijo con voz firme a pesar del miedo que la carcomía. El mercenario se rió. Trata de ser amable, pero no nos iremos sin ellos. La mente de Tara corrió buscando una salida. Estaba acorralada, desarmada y en inferioridad numérica, pero no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Cuando el mercenario se acercó, algo se movió en el aire. Una R baja en la distancia.
Los ojos de Tara parpadearon hacia la calle y vio un convoy de todoterrenos negros corriendo hacia ellos. Sus faros delanteros destellaban como faros en la noche. Asuntos internos en un instante. Los mercenarios se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Intercambiaron miradas furiosas y antes de que Tara pudiera reaccionar, se dispersaron. Desaparecieron en las sombras cuando llegó el convoy de Aya. Este todoterreno se detuvo con un chirrido y Callahan emergió del vehículo líder. Su rostro estaba marcado por la preocupación. Tara gritó corriendo hacia ella. ¿Estás bien? Tara asintió, respirando pesadamente. Sí, pero casi nos atrapan. Morales tiene los archivos. Está en camino. La expresión de Callahan se oscureció. Necesitamos sacarlos a ambos de aquí ahora. Esto es más grande de lo que pensábamos. Morgan está haciendo todo lo posible. Tara asintió con la cabeza, su corazón todavía latía con fuerza. Había salido con vida, pero la guerra estaba lejos de terminar.